Bien. ¿Qué dice acá? Cálculo del coeficiente de fricción usando circuito hidráulico. Entonces, dice la viscosidad cinemática. Vamos a ver, ¿qué es la viscosidad cinemática? ¿Qué es la viscosidad cinemática? ¿Qué es? La viscosidad cinemática no es más que la viscosidad dinámica entre la densidad. Recuérdense que yo tengo dos viscosidades, vamos a decirlo así. Yo tengo una viscosidad absoluta, que es la viscosidad dinámica, y una viscosidad relativa. La viscosidad absoluta realmente me da unas relaciones de de fuerzas inerciales. Entonces, ¿por qué yo tengo una relación de fuerza? Porque tengo el esfuerzo cortante. ¿Qué significa esfuerzo cortante? Si tengo esfuerzo cortante, entonces tengo fuerzas cortantes. Y esas fuerzas cortantes son las que hacen desplazar una capa de fluido sobre otra capa. Entonces, viscosidad dinámica es absoluta, es gravitatoria. Entonces, viscosidad realmente cinemática es relativo. Y es una relación entre la dinámica y la densidad. Bien. O lo que es lo mismo, como la densidad es ¿quién? Masa sobre volumen, y entonces el inverso de la densidad es el volumen específico. Entonces eso es lo mismo que la viscosidad dinámica por el volumen específico. Bien, me dicen entonces, mira, de un fluido hidráulico que tiene esta unidad, 50 CST. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso es... No. ST, centitoque, exactamente, centistokes. Es decir, ST es estoque. Entonces, centi es un prefijo que es ¿cuánto? 1 sobre 100. Entonces, eso es un estoque sobre 100. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que yo tengo entonces 50 centistoques. Perfecto. Si el aceite fluye a través de un diámetro de 1 pulgada en tubería de acero comercial, 1 pulgada en tubería de acero comercial, calcula el factor de fricción sí. Vamos a ver, entonces sí. La velocidad es 10 pies por segundo y la velocidad es 40 pies sobre segundo. O sea, aquí lo que nosotros vamos a ver realmente es calcular el coeficiente de fricción, pero calcular el coeficiente de fricción para una condición de flujo. Vamos a ver si la condición de flujo es cuál. Yo tengo, ¿cuántas condiciones de flujo yo tengo? Yo tengo 3 condiciones de flujo, pero hay una que no la analizamos, que es la de transición. Yo tengo un flujo laminar si el número de Reynolds es menor de 2000 y tengo una condición de flujo turbulento si el número de Reynolds es mayor de 4000. Entonces, ¿por qué hay que definir el número de Reynolds? Porque el coeficiente de fricción depende del número de Reynolds. Si el flujo es laminar, entonces yo tengo una formulación. ¿Cuál es la formulación? 64 sobre el número de Reynolds es igual a F. Pero si es turbulento, entonces yo tengo 2 caminos. Utilizo la ecuación de Swami, que es 0.25 sobre quien el logaritmo de 1 sobre 3.7, la rugosidad relativa, más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9, y eso elevado al cuadrado. O tengo entonces la segunda opción, que es utilizar el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es un diagrama que me da en el eje de las abscisas, me da el coeficiente de fricción, en el eje de la abscisa me da el número de Reynolds y en el eje de las ordenadas me da realmente el coeficiente de fricción. Entonces tengo una serie de curvas y esas curvas definen la rugosidad relativa. La rugosidad relativa no es más que el cociente que existe entre el diámetro y la rugosidad de la tubería. ¿Y qué es la rugosidad de la tubería? Realmente son las condiciones en que se encuentra la superficie en su interior. Entonces, mientras más rugosa sea la superficie, significa entonces tengo más poros, o sea, tengo entonces
más probabilidades de ¿quién? De tener entonces más fricción, o sea, que el fluido tenga contacto con ¿quién? Con la superficie. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo resolvemos esto. Mis datos, vamos a la solución. Entonces, ¿qué yo debo calcular? Recuérdense, yo tengo el número de Reynolds. ¿Cuántas fórmulas yo tengo para calcular el número de Reynolds? Tengo dos fórmulas. Tengo densidad, velocidad sobre diámetro, densidad, velocidad, diámetro sobre la viscosidad dinámica. Pero tengo otra, como yo le dije que la viscosidad cinemática era la viscosidad dinámica sobre la densidad, entonces tengo esta que en vez de utilizar cuatro términos, cuatro variables, utilizo tres, que es velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática. Entonces, esta es la que me gusta siempre utilizar. Y además, una cosa, fíjense que lo que me están dando es quién, es la viscosidad cinemática. Entonces, tengo el diámetro, acá está. Esta es la viscosidad, 50, y tengo entonces el primer caso, velocidad de 10 pies por segundo. Entonces, calculamos así, ¿quién? Al número de Reynolds, que es 10 pies por segundo, vamos a ver, entonces tengo una pulgada. Entonces fíjense acá que yo tengo una pulgada, es decir, estoy pasando arriba, entonces, ¿a quién? De una mayor a una menor, entonces lo que tengo que hacer es dividir. Divido entonces entre 12, mírenlo acá. Y eso me da ya pie. Ya eso yo lo convertí en la una pulgada, que es 1 sobre 12, eso es pie. Y tengo pie. Y entonces, ¿quién? Tengo entonces realmente para convertir esto utilizando el autor de potencia fluido. Realmente nosotros utilizamos en los demás ejercicios, utilizamos en fluidos, utilizamos que un centiestoque es ¿quién? Es 10 a la menos 5 pie cuadrado sobre segundo. Es decir, no utilizamos el 1.08 realmente, no lo utilizamos. Bien. Pero aquí lo vamos a utilizar como lo da el autor. 1.08 por 10 a la menos 5. Eso es un centiestoque, eso es un factor de conversión. Entonces ya tenemos 50 por 1.08 por 10 a la menos 5 pie cuadrado sobre segundo. Fíjense que aquí ya yo tengo todo en pie. Y entonces, y ya los segundos, y eso, como saben ustedes, el número de Reynolds es adimensional. ¿Me da cuánto? 1548. Entonces, señores, ¿qué significa ese valor que ustedes acaban de obtener de 1548? ¿Cómo es el flujo? No es turbulento. No es turbulento, y si no es turbulento es como Laminar, lo que te digo. laminar. Entonces, ¿qué pasa? Como el flujo es laminar, ¿qué es un flujo laminar? Vamos a ver si no entendemos. ¿Qué es un flujo laminar? Bueno, como usted dice que laminar es que una capa recibe un esfuerzo cortante y hace que hace que una capa se mueva encima de otra capa. No, no, eso es Mientras viscosidad, eso es viscosidad. okay. ¿Qué es el flujo laminar? No sería como un flujo al paso, profesor, como que no va, que el aceite no va así, no se va tambaleando mucho, por decirlo así. Sí, esa definición está correcta. O sea, el aceite no se tambalea mucho. ¿Qué significa que no se tambalea? Que tú tienes una capita de aceite, un flujo de aceite que va a velocidades bajas y organizadito. Eso es laminar. Como Eso cuando es como cuando usted vacía un jugo en un vaso, más o menos. sí, posiblemente. O sea, fíjate que si no tengo, por ejemplo, saltos del flujo, del fluido, no tengo saltos, no tengo zonas enrarecidas, entonces sí, yo puedo decir realmente que es un flujo laminar. Entonces, qué pasa realmente con quién? Con la parte hidráulica. Por lo general tú tienes en la hidráulica flujos laminares. ¿Por qué? Porque tú tienes fluidos que tienen altas viscosidades. Entonces, por lo general, el flujo que tú tienes en un sistema hidráulico es el laminar. Lo raro es que sea turbulento.
turbulento lo tienes tú realmente con fluidos con viscosidades realmente bajas, por ejemplo. O sea, como con el número de Reynolds muy alto, entonces, y esos fluidos tienen entonces viscosidades bajas, ¿tú entiendes? ¿Cuál? El tema de el agua, por ejemplo, la gasolina. Puedes tener entonces, ¿qué puedes tener? Puedes tener zona de turbulencia, el aire, por ejemplo, genera Eso le iba mucha a turbulencia. decir. El aire, usted se da Eh, cuenta que cuando a una manguera se corta o algo, hasta se siente turbulento. Exactamente, correcto, así mismo. Entonces, esos fluidos, pero como tú tienes fluidos hidráulicos, que son fluidos de alta viscosidad, entonces por lo general el flujo es organizado. Inclusive, y eso es importante también que lo tengan presente, yo no puedo bombear, esa bomba no puede ser, o sea, bueno, la bomba del problema anterior, esta bomba, realmente, si esto es un aceite, no puede ser una centrífuga. No puede ser una centrífuga. Entonces, es otro tipo de bomba que utilizamos. Precisamente por eso. Entonces, juega un papel fundamental el tema de la viscosidad en un fluido a bombear para tú seleccionar una bomba. Bien, entonces seguimos acá. Ya entonces tengo un paso importante. Yo identifiqué entonces, fíjense, se lo pongo acá. Como el número de Reynolds es menor de 2000, se trata entonces de un flujo laminar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo calculo el coeficiente de fricción para un flujo laminar? Sencillo, dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Entonces, pero ya yo tengo el número de Reynolds. Entonces 64 entre el número de Reynolds me da 0.0413. Me dio entonces el coeficiente de fricción. O sea, tengo el coeficiente de fricción Profe, ya para... Dígame, señor. ¿por qué 64? Es una ¿Por qué constante. dividir? Ah, Es una constante, una fórmula. O sea, es 64 sobre el número de Reynolds. Eso es una fórmula para fluidos laminares. Siempre, siempre. O sea, 64 es una constante. Perfecto. Bien. Ahora, vamos entonces nosotros a calcular realmente la parte B. La parte B. ¿Qué dice? Vamos entonces, ya tú tienes el mismo aceite que tiene esa viscosidad de 50 centiestoques. El diámetro es de 1 pulgada y entonces, pero ahora la velocidad aumenta. La velocidad aumenta, pasaste de 10 a 40 pies por segundo. Bien, entonces estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calcular realmente el número de Reynolds. 40 pies por segundo, fíjense, voy a dividir entre 12 para llevar eso a pie porque tengo 1 pulgada. Entonces, entre 50 por 1.08 por la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Entonces, ahora me dio realmente, ¿quién me dio? Fíjense que me dio 6172.8, eso es 6.1728 por la 3. Es decir, ¿cómo es entonces el número de Reynolds ahora? Mayor de 4000. Si es mayor de 4000, entonces se trata de un flujo turbulento. O sea, el flujo que yo tengo es un flujo turbulento. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene. No lo voy a mandar ahora realmente a la figura 8.3. No lo voy a mandar ahí. No, lo voy a mandar realmente a la figura que me da el libro de texto que estamos utilizando en esta materia, porque la idea es que ustedes aprendan, o sea, tengan los mayores conocimientos, o sea, que puedan ver o sea, puedan enfrentar cualquier problema. Entonces, fíjense, de su libro, que es Potencia Fluida, figura 3.21, página 66. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Se tiene que, primero debo conseguir yo aquí, la rugosidad. Vamos a estudiar la rugosidad. ¿Cuál es esa tabla? Mírenla acá. Página 66, está en su libro, Potencia Fluida, 3.21, valores típicos de rugosidad de la tubería. Entonces, ¿en qué yo estoy? Yo tengo acero comercial, fíjense, porque esto es lo que me dice el problema. Entonces, busco la rugosidad. ¿Dónde está esta tabla en MOD? ¿Dónde está esta tabla en MOD? Fíjate, esta tabla está es la tabla 8.5 del libro de MOD. Tabla 8.5 del libro de MOD. Y me lo presenta también en pulgadas y me lo presenta en metros. O sea que ahí no hay problema.
O sea, la misma tabla, pero vamos a utilizar esta tabla. Vuelvo y reitero. No me gusta cómo él ve quizá yo, porque yo tengo, fíjense cuántos años yo tengo mirando realmente el diagrama de Modi, como muchísimos años. Entonces esto, pero hay que aprendérselo y ustedes lo tienen que analizar también. Entonces yo tengo que la rugosidad es 0.0018. Entonces fíjense que de ahí sale este valor. La rugosidad 0.0018. Entonces esa es la rugosidad. Ya lo veo. Entonces, ¿qué hacemos? Con la rugosidad, entonces calculo aquí a la rugosidad relativa. Fíjense que aquí tenemos también otro cambio. ¿Cómo nosotros calculamos la rugosidad en Modi? En el libro de Modi, dividiendo el diámetro sobre la rugosidad. Pero aquí no, aquí el libro utiliza de potencia fluida, utiliza la rugosidad sobre el diámetro. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros manejemos entonces rugosidades relativas muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas. En vez de utilizar 1000, 2000, 6000. Recuérdense que las curvas de Modi son de 1000, 2000, o sea, aumenta. Entonces, pero aquí así lo tiene el libro. ¿Cuáles son estas curvas? Fíjense, estos. Esto es una curva de rugosidad relativa, rugosidad relativa, rugosidad relativa. Fíjense que los valores son chiquitos, porque lo que él hace es que divide realmente aquí a la rugosidad entre el diámetro, no el diámetro entre la rugosidad. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, si eso es así, a utilizarlo. Vamos a ver. Ya yo lo que voy a utilizar es el diagrama de Modi, que me da el libro de texto de potencia fluida. Entonces, ya yo tengo el número de Reynolds en las abscisas. Entonces, ese número de Reynolds realmente ya lo calculé yo. Fíjense que está acá. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Nos dio 6172.8. Entonces, ¿qué pasa? Para llevarlo en potencia de 10, yo tengo que eso es 6.172.8 por 10 a la 3. Entonces yo ubico el 10 a la 3. Fíjense que acá yo tengo 10 a la 3. Entonces, y aquí ubico el 6. Fíjense que yo tracé como 6 es 6, o sea, tengo 6, tracé esta vertical acá. Miren, que es la roja esta que se ve. Miren, mi pulso está en broma. Vamos a utilizar entonces, vamos a borrar esto porque se ve raro. Esto que está acá, esta línea. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tengo que utilizar aquí a una curva ¿de quién? De rugosidad. Entonces, relativa. ¿Cuál es la curva de rugosidad relativa? Fíjense que la curva de rugosidad relativa es 0. Eso me da 0.0018. Yo utilicé 0.002 aproximadamente. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta curva? 0.002. 00. O sea, yo tengo acá entre donde estamos. Sí. Esto es 002. Esto fue lo que nos dio, ¿verdad? Porque la curva tengo una más para abajo, acá 002. Entonces el coeficiente de fricción 0.038. Vamos a ver acá. Espérense que esto, lo que dice acá es rugosidad 0.0018 entre, o sea, ¿qué es esto? Y este es el valor que está acá. 0.18 exactamente. Entonces me da 0.002. Esa es la curva. 002. Entonces,
0,02 se supone que es esta curva. Y yo utilicé esta curva. ¿Cuál yo utilicé? Utilicé esta curva que está acá. Tengo entonces 0.038, por eso me da esto. Entonces estoy utilizando realmente ¿cuál curva? Estoy utilizando esta curva. No sé por qué la utilicé, pero realmente, ¿qué tenemos nosotros? Lo que tenemos es, bueno, no, ya. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, esta curva, ¿dónde está? Vamos a ver. Yo tengo donde la curva, no esta, porque fíjense que esta no está por acá, es esta. Mírenla acá. Ahora jugué la vi. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Y ahí donde ella me corte la vertical, o sea, la curva. O sea, fíjense que por acá no tengo nada. Yo no. Es este punto acá, que viene de esta curva. Ustedes tienen que seguir, o sea, tienen que seguirla a ella. Entonces, y donde ella me corte la vertical, que es en este punto, entonces ahí marcan el punto. Ahí. Entonces, vamos a ver, dame borrar entonces para que la veamos el punto. Punto acá. Este punto. Entonces, eso es donde la curva de 0.02 yo la sigo siempre, la sigo. Entonces, donde me corte la vertical que yo tracé está en este punto acá. Entonces, ahí me da más o menos, si ustedes se fijan, es 0.04, pero yo tengo entonces, ¿cuántas rayitas tengo entre 0.03 y 0.04? 1, 2, 3, 4 y 5. Significa entonces que cada rayita vale 0.002. Entonces, ya, esto me da entonces 0.0, ¿cuánto? 38 acá. Fíjense que está una rayita antes de ¿cuánto? Del 0.04. Entonces, y esto es el valor del coeficiente de fricción. Preguntas.